Y por el otro punto, hasta qué monto está garantizado el ahorro, es hasta 400,000 UDIs, lo que está garantizado por banco, que al tipo de cambio que está como a 5 la UDI son 2 millones de pesos más o menos lo que está garantizado. Es lo por único banco. que está garantizado. Es lo que está garantizado. Si alguien tiene 50 millones en el banco, bueno, y el banco quiebra, 48 millones Se perdieron para siempre. ¿no? Pero obviamente es una regulación tendente a proteger al público en general, no a los que tienen. Al pequeño ahorrador. No, si tuviera 50 millones no lo tendrían en el banco. Yo estaba viviendo Que en... compra una casa, la isla de la fantasía. un helicóptero y así. Y se los gasta los 50 Exacto, millones. nosotros hemos gastado de volada. Exacto, ¿no? Pero ahorita pasó, pues, rápidamente, ahorita que dices eso, lo de FICREA, donde aparentemente les van a devolver por lo menos el 80% de los, es lo que dicen. Según los senadores les van a devolver el 80%, al 80% de los que fueron atracados. El otro porcentaje, pues no, porque tenían más de 1 millón de pesos ahí guardados. Exacto, les van a devolver al 80%, pero habrá que ver cuánto les van a devolver, primero, exactamente números, ¿no? Y ahí lo que decíamos, por lo menos estaba garantizado, respaldado a través del gobierno, ¿no? En estas empresas que hablamos la vez pasada. Y quebró. Ni siquiera, y quebró, ¿no? Y si los bancos quebraron, como dijimos la vez pasada, pues una empresita de estas. Es más, ni siquiera están esperando a lo mejor quebrar, simplemente ya que tengan cierto monto. Sí, se echan a correr. Exactamente, los encuentran en Brasil. Se echan a correr con la caja. Es como tu pirámide que estás organizando, ¿no? Por cierto, ¿no quieres entrar a la tanda? Una de Tupperware tienes. Tengo los últimos números de la tanda. Ok. Eso es... Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters escuchando evidentemente a David Bowie. Exactamente. No, fíjate que no. Bueno, es la canción, sigue Stardust, pero en la versión de Bauhaus. ¿Es Bauhaus? Sí. Peter Murphy. Peter Murphy. Peter Murphy. Peter Murphy. The Skies. Niñonauta, no te me traumes. Ya lo pusiste triste. No, ya sé. Ve Bloomberg. Pues ahí está la cosa, que los de Bauhaus, yo no conocía la verdad esta versión. Yo tampoco. Y está padre, la verdad que está bastante bien. Licenciado Alonso Beceiro, ahora sí cuéntenos un poco de las medicinas como las que se mete Jairo, que son más baratas, entonces le entra al Pepto-Bismol. Con todo. Las medicinas falsificadas o piratas, yo el programa pasado dije que es algo grave, y es algo verdaderamente muy, muy grave. Yo en algunas conferencias he sostenido que después del homicidio, secuestro y trata de personas es el delito más grave que existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una medicina pirata? Vamos a llamarle pirata. La mayor de ellas son para enfermedades catastróficas, es decir, es medicamento especializado. Medicamento contra el cáncer, medicamento contra el SIDA, medicamento diabetes, este tipo de enfermedades. Ajá. Hay medicamentos contra el cáncer que alcanzan un costo en el mercado de 40, 50 mil pesos el medicamento, ¿no? Esos son los que se falsifican, la mayor, además de los psicotrópicos, obviamente. ¿Qué sucede aquí? Yo digo que es un delito mucho más grave que cualquiera de los del fuero común, llamémosle. ¿Por qué? Cuando alguien consume psicotrópicos, marihuana, heroína, cocaína, lo que sea, sabe lo que se está metiendo y sabe el efecto que va a tener en su salud. Pues de hecho, por eso se los mete. Ya saben para dónde va. Exactamente, ya saben qué se siente. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí lo que pasa, la gente está consumiendo algo pensando que se va a curar, y no solo no se va a curar, sino que a lo mejor se va a agravar. Sí, se pone peor. No, se va a agravar. Además, está haciendo un esfuerzo verdaderamente complicado para alcanzar a cubrir el monto de esos medicamentos tan caros, tan especializados, y a final de cuentas son falsificados. Entonces, por eso está demostrado que una persona que consuma psicotrópicos, aún en ese escenario, si tuviera alguna enfermedad catastrófica, jamás compraría un medicamento falsificado. Entonces, sí se puede meter heroína,
Pero si se tiene que tratar del cáncer, ahí sí va a invertir en un medicamento Sí, auténtico. bueno, pues Hay que cuidarse después. Exactamente. Entonces, ¿aquí qué sucede? Estos medicamentos están en el mercado cada vez más presentes. Un medicamento para el cáncer, vamos a decir que cuesta 30,000 pesos, aparece en 20,000 pesos en algún lugar. Y entonces la gente dice, bueno, por esos 10,000 pesos me ahorro y lo compro. ¿Qué está sucediendo? Y el problema es que estos medicamentos están apareciendo incluso en cadenas oficiales de tiendas, tiendas de autoservicio renombradas, están apareciendo. No porque la tienda o la cadena compre el medicamento como tal adulterado, sino que el personal interno hace ese canje por el adulterado. Las falsificaciones son extraordinarias, extraordinarias. Las cajas son iguales, los empaques, los blisters son prácticamente iguales o hasta iguales a los originales, ¿no? Entonces es muy difícil realmente detectarlo. El usuario tiene que estar muy al tanto de que cuando compre un medicamento de este tipo, los medicamentos baratos no, ¿por qué? Porque pues, no le saldría el costo a quien lo falsifica de un medicamento que cuesta 40 pesos, sacar un falsificado. No hay costo, el costo no es No hay redituable. ganancia. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es, primero, abrir el paquete y revisar perfectamente, lógicamente, fecha de caducidad. Revisar sellos. Peor que si revisaran billetes. Tienen que ver realmente los hologramas. Revisar que las impresiones de letra, la más minúscula, no estén corridas las tintas, porque eso es lo más difícil de falsificar. Revisar que el interior, el empaque interior, el blister donde vienen los medicamentos, coincida en su fecha de caducidad con el empaque exterior, porque muchas veces el exterior dice que caduca en el 2017 y el interior, que ya nadie revisa, dice que ya caducó. Eso pasa muchas veces en medicamentos robados. ¿Qué sucede? Pues a final de cuentas ya tampoco tienen efecto. Es un efecto nulo el que va a tener sobre el paciente. Entonces todo esto lo tienen que identificar, sobre todo en medicamentos de alta especialidad. Si detectan cualquier anomalía, inmediatamente en todos los empaques viene la línea de emergencia de cada laboratorio. Comunicarlo de inmediato, reportar a la farmacia, no ir nada más a la farmacia y decirle, oye, me salió esto así, porque entonces la farmacia, si está involucrada, te hace cambio de... Exactamente, nada más, y el que se devolvió, pues se lo venderán a alguien más. Entonces sí hablar al laboratorio, ¿no? Para que haga el muestreo completo. ¿Qué está haciendo aquí las autoridades? Yo esta semana vamos a buscar localizar, bueno, la próxima semana, al titular de la COFEPRIS y al titular de la Unidad de Delitos de Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República, para ver por qué no le están dando un tratamiento real a este problema, que ya no nada más, antes decían, bueno, es que nada más afecta a las grandes farmacéuticas y las farmacéuticas son las malas siempre de la película y demás. No nada más afecta a las farmacéuticas, está afectando ya directamente el bolsillo de las farmacéuticas, sí es cierto, pero está afectando la vida de quienes lo consumen. Hay que tener muy en cuenta que una farmacéutica, vamos a decir, vende un medicamento contra el cáncer en 100 pesos. De ahí a la farmacia, la utilidad es mínima. No hay mucho margen de utilidad. No vayamos a pensar que si lo venden en 100 pesos, la distribuidora, el laboratorio, puede venderlo a la farmacia en 200 tranquilamente porque tiene mucho margen. No, el margen son reducidísimos. Estamos hablando de márgenes del 6%, 5%. Entonces, si uno llega a la farmacia y de pronto el medicamento cuesta la mitad y es un medicamento de alta especialidad, hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado en lo que están comprando. Porque si no, se están metiendo algo que en el mejor de los casos no los va a curar, pero los va a empeorar. Pero puede llegar el caso de que hasta empeore la situación. Entonces, es un tema muy, muy delicado que habrá que, en el próximo programa, ojalá podamos tener alguna comunicación con el titular de la COFEPRIS y con el titular de PGR para tocar este tema, ¿no?
Licenciado Alonso Becerro, como siempre nos levanta el ánimo, muchas gracias, de verdad, ya no voy a ver las... Con razón ya no vienes tan speed como antes. No, ya, Miguel, no, está más tranquilo, estás ¿verdad? tomando otra Sí, cosa. sí. Mi chofitol ya Tu no es el chufito mismo, ya. Debo de checar si no caducó. ¿Qué tan común es la presencia de estos medicamentos falsificados? Vamos, 15% del mercado ya alcanzó. el 15% del El mercado. Lo que pasa es que no lo está detectando, no lo logran detectar las autoridades porque no lo reportan. Ujú. ¿No? Desde que se reguló además, por ejemplo, antes nada más los psicotrópicos requerían la receta. Claro. Ahora, por ejemplo, los antibióticos también la requieren. ¿Qué hace la gente? Muchas veces va a la farmacia de la esquina y se lo venden sin receta. ¿No? Pero a lo mejor se lo están vendiendo sin receta porque ese medicamento no requiere receta por la simple y sencilla razón de que es falso. De que no es un antibiótico, claro. No es un antibiótico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y no es tanto de si son genéricos, si no son genéricos, etcétera. Bueno, para empezar, los de alta especialidad no son genéricos. No. Pero, aún en los genéricos y en cualquier medicamento, sí tener mucho cuidado, que son antibióticos o que requieren receta, finalmente si lo están vendiendo sin receta no es tan sencillo. Entonces puede ser que sea falso el medicamento. Los genéricos son confiables, entonces. No en su mayoría. Ahí hay una pugna muy especial en cuanto a si son o no, que es la misma fórmula y que el medicamento activo y que la sustancia activa es la misma, etcétera. No. A ver, ¿qué pasa con los genéricos? Los genéricos efectivamente ayudan a la economía de las personas actualmente que requieren estos medicamentos. Muchas veces la calidad de los laboratorios que los producen es muy inferior a la calidad de un laboratorio internacional que produce esos medicamentos. Los puede, no es que no quiero dar el nombre, pero Sí, a final de cuentas hay una cadena que empezó a publicitarse mucho en televisión, en compras de productos milagro, y ahora ya también supuestamente vende medicamentos. Pero ¿qué sucede? No tienen la infraestructura para generar estos medicamentos. Entonces no van a competir contra los grandes laboratorios, Bayer, AstraZeneca, etcétera. No hay forma. Y además de que no van a poder competir, le están pegando a las farmacéuticas en el área de investigación. Porque estos laboratorios genéricos no producen nada nuevo. Cualquiera ya ahorita produce un antibiótico, pero la cura contra el cáncer o contra el Alzheimer o cualquiera de estos no lo van a producir en un genérico. Entonces, esa falta de liquidez le está pegando a las áreas de investigación. Licenciado Alonso Becerro, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con el tema la próxima semana. Sí. Vamos a buscar a la gente de Cofepris y la PGR para ver cómo se está investigando el delito de la falsificación y cómo va. Porque parecería ser que esto no ocurría, ¿no? Digamos que es... Aunque yo cuando veo aquí al Matarating sí veo que sí le está fallando todo. ¿Quién sabe qué está metiendo? Sí. Pura casca de bananas. El agua. Pero, pero en polvo. Eso es lo bueno. Licenciado, muchísimas gracias. No, Nos gracias a vemos el ustedes. próximo jueves y entonces es @Becerro denuncia. Exactamente. En Twitter. Ahí contestamos sus preguntas, cualquier duda que tengan. Muchísimas ¿Sí? gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar de un libro que se llama La Maleta Mexicana, editado por Planeta.